Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en cada uno de nuestros corazones. Agradecemos al Señor por la comunión, por poder estar juntos en su presencia, juntos buscándole, juntos acercándonos a Él, a conocer el consejo de su voluntad, a conocer lo que Él nos ha revelado en su palabra, que es beneficioso para la iglesia. El Señor Jesucristo ha dicho en Juan 6:63, que las palabras que Él iba a hablar son espíritu y vida, ¿sí? Eso es lo que el Señor nos dijo acerca de la Biblia, que sus palabras son espíritu y vida. Y lo que necesitamos nosotros, lo que necesitamos la iglesia es espíritu y vida. Y por eso nos acercamos a su palabra, porque de Él, de su palabra, el Señor provee alimento y provee vida para nuestra vida. Nosotros necesitamos ser alimentados por la palabra del Señor. Amén, hermanos. Vamos a empezar una nueva serie. Va a ser un estudio sistemático a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y se va a llamar un comentario bíblico a la epístola de los Gálatas. El día de hoy vamos a hacer una introducción al libro, un libro que es muy necesario, que nosotros como parte del cuerpo de Cristo podamos entender, podamos comprender esa revelación y esa importancia que tiene ese libro junto con los demás libros que están en el canon del Nuevo Testamento, hermanos. Amén. Hoy lo que vamos a considerar entonces es una introducción y vamos a mirar por la Escritura, a considerar la vida del escritor de la epístola. La epístola a los Gálatas, según la historia de la iglesia, nunca ha habido controversia de quién es su autor, porque en la formación del canon del Nuevo Testamento muchas veces se dudaba si alguna de las epístolas pertenecía o era escrita por alguno de los apóstoles, como fue Segunda de Pedro, como fue la epístola a los Hebreos, como fue Santiago, como fue Judas. Algunas epístolas en la historia de la iglesia al principio no gozaban de la total aceptación de que eran escritas por los apóstoles, pero la epístola de los Gálatas no hubo duda desde el primer canon que se sacó en la historia de la iglesia de que pertenecía al apóstol Pablo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a considerar un poco la vida del escritor de la epístola. Además, vamos a considerarla también, ¿por qué? Porque la escritura dice en Hebreos que nosotros, el escritor de los Hebreos dice, acordaos de vuestros pastores o vuestros líderes, de aquellos que predicaron la palabra del Señor. Y termina diciendo, imitad la fe, cuando es una fe pura, cuando es una fe limpia, cuando es una fe genuina. Entonces el Señor nos dice, por medio del escritor a los Hebreos, que consideremos aquellos que nos predicaron la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo es uno de los hermanos que nos sigue predicando aún la palabra del Señor. Pero también vamos a considerar esto porque el mismo apóstol dice a los hermanos, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. A algunos hermanos les dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. A otros le dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, ¿cierto? Muchas veces, depende de la estatura de la iglesia, se imita lo que tenga más próximo. Muchas veces, depende de la estatura de la iglesia, se imita al Señor, ¿cierto? Entonces, también vamos a considerar esto por vida, porque vamos a mirar la vida del apóstol Pablo, pero no solamente la vida de él. Cuando nosotros citamos, hermanos, de la Biblia, miramos es el trabajo de Dios en sus corazones. Miramos la disposición de esos hermanos y de esas hermanas para con Dios y vemos las grandes obras que Dios hizo en medio de ellos, ¿cierto? Entonces, aparte de mirar, porque es el escritor a la epístola, vamos a mirar también por vida lo que el Señor forjó en el corazón de estos hermanos y de eso nosotros aprendemos, hermano. Amén. Hay varios libros que queremos recomendar para esta serie. Es el libro de Samuel Pérez Millo, que se llama Comentario Exegético al griego del Nuevo Testamento. Gálatas, un comentario a la epístola de Gálatas de F.F. Bruce, muy buen libro. Un comentario al Nuevo Testamento del libro de Gálatas de William Hendriksen. William Hendriksen
Fue un hermano que participó en la obra hace muchos años, muy cerca de Luis Berkhoff, que fue un hermano reformado que tiene unos libros muy buenos acerca de teología sistemática. Y el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado de Vila Escualín. Son textos, libros que nos hablan mucho acerca de esta serie que nosotros vamos a tener en cuenta. Quiero empezar leyendo primero una introducción que hace Samuel Pérez Millos en su comentario exegético al griego del Nuevo Testamento de Gálatas. En la página 16 dice: con el título de la epístola a los Gálatas se define a un escrito procedente del apóstol Pablo y dirigido no a una determinada iglesia, sino al conjunto de todas las iglesias cristianas establecidas en un territorio geográfico llamado Galacia. La epístola es el escrito más directo y más apasionado de los de Pablo. Lutero decía de ella: la epístola a los Gálatas es mi epístola. Es como si estuviera unido en matrimonio con ella. Es mi Catalina. Citando a Hendriksen, a este escrito se ha llamado de otras muchas formas como el grito de la guerra de la Reforma, la gran carta de la libertad religiosa, la declaración cristiana de la independencia. Es sin duda un escrito singular y uno de los más importantes de los de Pablo. Además, se trata, como se verá más adelante, de una de las más antiguas de sus epístolas. Gálatas es la carta del evangelio genuino, tratando extensamente el tema de lo que es el evangelio de la gracia, como manifestando lo que es el verdadero evangelio, que es también el único evangelio. El apóstol Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento. Tuvo incidencia en el libro de los Hechos y en el libro del Evangelio de Lucas, porque recuerde que Lucas era compañero de Pablo y Lucas escribió Hechos. Tuvo incidencia en el Evangelio de Marcos, porque recuerde que Marcos hubo un tiempo en que estuvo trabajando en la obra con el apóstol Pablo, ¿cierto? Y algunos le atribuyen la epístola a los hebreos. Algunos la atribuyen a Lucas, otros la atribuyen al apóstol Pablo. Pablo conoció mínimo 3 idiomas: el hebreo, el griego y quizás el latín. Hermano, y vamos a considerar quizás la figura más importante del Nuevo Testamento después de Jesucristo. La figura más importante del Antiguo Testamento fue Moisés, eso no se puede dudar, ¿cierto? El Moisés tiene mucho peso en la cultura judía, pero quizás el apóstol Pablo fue el hombre más influyente que existió en el tiempo del Nuevo Testamento, y es el hermano quizás donde tú puedes palpar muy claro lo que fue el carácter de un cristiano o el carácter de Cristo. Y la mejor fuente para conocer a Pablo y la obra que Dios hizo en él, pues es la misma Biblia. La misma escritura es la que nos da luz acerca de cómo fue la obra de este hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Naturalmente vamos a mirar algo de historia, porque la historia también nos muestra algunas cosas que la Biblia misma no nos muestra acerca del apóstol Pablo. Paulos en griego y Paulos en latino significa pequeño, ¿cierto? Pero recuerde que el nombre de Pablo es Saulo. Viene del griego, del hebreo Saúl, que fue el primer rey de Israel perteneciente a la tribu de Benjamín. La fecha del nacimiento del apóstol Pablo no se conoce con exactitud, pero nosotros podemos fijar una aproximación. ¿Dónde la podemos fijar? En el año 35 más o menos, cuando estaban apedreando a Esteban, ¿recuerdan? La escritura dice que las personas llevaron la ropa de Pablo la ropa de Esteban a los pies del apóstol Pablo. Vamos a leer la escritura, Hechos 7:58. Y por esta palabra vamos a tratar de fijar más o menos una cronología de la edad que tenía Pablo en ese tiempo. Hechos 7, versículo 58. Ya cuando habían apedreado a Esteban, los que lo apedrearon colocaron sus capas a los pies de Pablo. Y mire qué es lo que nos dice la escritura ahí en Hechos 7:58. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. La palabra griega para joven es neaniu, y no
puede tener más de 40 años. Incluso hay unos griegos que dicen que no podía tener más de 30 años. ¿Sí? Entonces, más o menos podemos nosotros fijar con este término en el griego que el apóstol Pablo debía tener entre 30 y 40 años, no podía tener más. Si Pablo tenía esa edad, o sea que quiere decir que Pablo, el Señor Jesucristo, fue mayor unos 5 años por ahí más o menos que Pablo, entre 5 y 10 años, ¿cierto? Porque el Señor Jesucristo cuando lo matan, cuando muere, tenía ¿cuántos? 33 años. ¿Cierto que sí? Y estamos hablando del año 35, 2 años después viene este suceso que estamos leyendo en Hechos de los Apóstoles. Pablo era un judío en la diáspora, él nació en Tarso, en Cilicia, al sudeste de Asia Menor, y como era de Tarso, tenía ciudadanía romana por haber nacido en una provincia romana, y eso va a ser muy importante en la extensión del evangelio del reino, esa doble nacionalidad que tenía el apóstol Pablo. En Hechos 22:3 dice: yo cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, ¿cierto? Era miembro de la tribu de Benjamín. Leámoslo en Filipenses 3, versículo 5. Vamos a necesitar Biblias rápidas. Filipenses 3, versículo 5, nos dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Y Romanos 11:1 nos dice que era israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, ¿cierto? No se conoce el año en que el apóstol Pablo con su familia de Tarso se viene para Jerusalén, pero se cree, Jerónimo en sus libros históricos nos dicen que ellos salieron cuando los romanos se apoderaron de la ciudad de Tarso. Vamos a leer un texto en Hechos 23, versículo 27, donde nos va a hablar de la doble ciudadanía que tenía el apóstol Pablo. Vamos a hacer hoy una introducción conociendo el autor de la epístola. Hechos 23, versículo 27. Aquí vamos a leer la carta que le mandó Claudio Lisas a Félix, el gobernador, cuando le envió a Pablo. A este hombre, aprendido por los judíos, que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa y habiendo sabido que era ciudadano romano, ¿sí? Entonces ahí vemos que la misma Biblia nos está diciendo que Pablo tenía una doble nacionalidad. Era israelita, pero también era ciudadano romano. Era israelita por haber nacido de padres judíos y era ciudadano romano por haber nacido en una provincia romana, ¿sí? La educación de Pablo. En la casa Pablo recibe la formación judía, aunque él era conocedor de griego y también tuvo que conocer la Septuaginta porque muchas veces la cita. Tarso era una ciudad con un alto nivel cultural, por lo cual llegó a ser bien conocida en la filosofía y la cultura del mundo greco-romano. Por eso Pablo en Hechos de los Apóstoles conocía la filosofía de los estoicos, por causa de la ciudad donde vivía. Más o menos a la edad de 6 años tuvo que haber aprendido del padre el núcleo esencial de la ley, de Deuteronomio 5 y 6 y Deuteronomio 11, cuando dice que enseñarás estas palabras a tus hijos, ¿sí? Aprendió las grandes alabanzas que son del Salmo 113 al 118, que son los cánticos graduales, ¿cierto? Que se cantaban en las grandes fiestas judías. Aprendió el sentido principal de las fiestas, la Pascua, Pentecostés, las de los tabernáculos. A partir de los 6 años oraba mañana y tarde y todos los días el Shema de Israel. El Shema es: oye Israel, Yahweh tu Dios, Yahweh uno es, ¿cierto? En ese mismo tiempo, a la edad de los 6 años, ellos entran a una cosa que se llamaba la educación en la escuela sinagogal. Al lado de la sinagoga de los judíos normalmente tenían una escuela sinagogal. Pablo, como todo niño judío, comenzó a frecuentarlo a los 6 años. Ciertamente lo acompañaba un pedagogo, que era un esclavo encargado de llevar a los niños a la escuela. Más tarde, Pablo utiliza esta imagen de pedagogo 2 veces en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 4, y habla de la ley como un pedagogo para acercarnos a Cristo en Gálatas y en Romanos. El pedagogo cargaba con los utensilios del niño, que era una tablilla de cera y un punzón para escribir. Los primeros años de la escuela se dedicaban a la historia de Israel,
sus episodios más importantes, los patriarcas, los héroes. Allí Pablo tuvo su primer contacto con las expectativas de las profecías acerca del Mesías. A los 10 años el alumno entraba al segundo grado, que era la fase de la ley oral, porque recuerde que era fariseo, ¿cierto? Los fariseos consideraban la ley oral tan importante como la ley escrita y la colocaban a la misma altura de los mandamientos de Dios. Al completar los 15 años, la educación en Jerusalén, estudia con el fin de llegar a ser un rabino. Estudiar en Jerusalén era buscar el grado académico más alto en el mundo judío. Paralelamente al estudio debía trabajar, porque en el tiempo todos los rabinos tenían que aprender un oficio. Y el oficio de Pablo sabemos cuál era, ¿cierto? Hacer tiendas. Concuerda con la historia. El oficio a que se dedicó era uno de los más comunes en Tarso, la fabricación de tiendas de pelo de cabra, tejido, por los cuales se había hecho célebre el distrito. Y por medio de aprender a hacer tiendas, él empezó a entender lo que era la edificación del tabernáculo, el diseño del tabernáculo. Y vamos a llegar a una de las partes más importantes en la vida de Pablo, su educación como fariseo. El sentido primario de la palabra hebrea para fariseo significa separar. Los fariseos surgieron en el siglo II a.C. y entre las cosas buenas que nos dejaron se encuentra la fe en la resurrección de los muertos. Y decimos que es buena porque vamos a mirar lo importante que era para Pablo ser fariseo, creer en espíritus y creer en la resurrección. En los evangelios sinópticos, los fariseos juntos con los doctores de la ley están entre los mayores adversarios de Jesús. Los fariseos tenían una conciencia de que eran una minoría separada, característica más importante tal vez de la práctica escrupulosa de toda la ley escrita y también la ley oral. En efecto, juntamente con el texto escrito del Antiguo Testamento, defendían la denominada Torá oral. Es decir, que todo se iba transmitiendo oralmente, tenía el peso y la condición de ley. Eso ellos hacían, los fariseos, lo mismo que hacen los católicos romanos. ¿Qué es lo que hacen? Llevan la tradición al mismo nivel de la palabra. Lo mismo hacían los fariseos, llevaban la tradición oral, mandamientos de hombres, al mismo nivel de la palabra. Los fariseos se distinguen entonces entre los otros grupos del tiempo de Jesús por la observancia rigurosa de los detalles mínimos de la ley. Vamos a leer Hechos, versículo 22:3. Enseñado por Gamaliel. Ya desde su juventud, Pablo recibió la educación a los pies de Gamaliel en Jerusalén, en una profunda educación religiosa según las doctrinas de los fariseos. Hechos 22:3. Mira lo que dice Pablo, dando defensa de la fe. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén, instruidos a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, Pablo fue alumno de Gamaliel, que era un fariseo, era doctor de la ley y miembro del Sanedrín, y según Hechos 5:34, era estimado por todo el pueblo. Gamaliel fue discípulo de Hillel. Hillel fue un gran rabino que existió antecitos de Gamaliel en el tiempo de Cristo. Es un personaje célebre ya en los tiempos de Jesús. Hillel era de carácter flexible y conciliador, cuya corriente teológica se oponía al rigor de la ley defendida por la escuela de Shammai. Esto es muy importante que lo entendamos, hermano. En el tiempo del Señor Jesucristo existían los fariseos con dos tipos de escuela o dos corrientes. Una venía de Hillel y una venía de Shammai. La particularidad de la escuela de Hillel es que era muy suave, no era riguroso y estricto con la ley. Y la particularidad de la escuela de Shammai es que sí eran meticulosos y rigurosos con la ley, ¿cierto? Hechos 26, versículo 4. Pablo se sentó a los pies de Gamaliel para aprender. Hermanos, y en ese tiempo, cuando dice así, era literalmente. El maestro estaba de pie y el resto de alumnos estaba sentados a los pies del maestro.
Pablo como fariseo, Hechos 26, versículo 4. Mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Y Filipenses 3:5, que ya lo leímos, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, hay un testimonio claro en la Biblia de que Pablo era un fariseo. Pero ¿qué tipo de fariseo era Pablo? ¿De Hilel o de Chamaín? Porque recuerda que fue criado a los pies de Gamaliel, y Gamaliel era discípulo de Hilel, ¿cierto? Pero vamos a mirar la posición de Hilel y vamos a mirar la posición de Gamaliel y vamos a mirar la posición de Pablo. Hechos 5, versículo 34. Hechos 5, versículo 34. Vamos a mirar la posición de Gamaliel y luego miramos la posición de Pablo. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un número de como 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Ven la posición de Gamaliel? Ahora leamos la posición de Pablo, Hechos 9:1. Pablo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Entonces vemos que aunque Pablo fue discípulo de Gamaliel, no estaba de acuerdo en su posición acerca de la ley. Gamaliel era un hombre más tranquilo, no era riguroso con la ley, en cambio Pablo sí. Y en esa rigurosidad que tenía la ley, llevó a perseguir a los discípulos del Señor. Entonces vemos que aunque Pablo era discípulo de Gamaliel, era chamaíta, porque era celoso y guardador de la ley. No era conciliador como Gamaliel. O sea, Pablo no estaba de acuerdo en la posición que tenía Gamaliel en cuanto a los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo los perseguía a muerte. En cambio, Gamaliel, déjenlos, no sabemos si es de Dios, ¿cierto? Entonces sabemos por eso que las dos escuelas, Hilel era más flexible y los chamaítas eran más rigurosos. Entonces vamos a entender que Pablo era un fariseo chamaíta. Pablo y el Sanedrín. El Sanedrino Consejo era el tribunal supremo en la época de Jesús. Después de él, en el año 70, era presidido por el sumo sacerdote y concentraba básicamente todo el poder sobre el pueblo judío. Reunían cerca de 70 hombres, entre los cuales estaba la élite sacerdotal. Jefe de los sacerdotes, estaban los ancianos, los doctores de la ley y los fariseos. Hay una línea de hermanos que creen que Pablo pertenecía al grupo del Sanedrín. Vamos a leer. Hechos 26, versículo 9. Samuel Vila, en su nuevo diccionario bíblico, dice que lo más importante del papel de Pablo, a pesar de su juventud durante el martirio de Esteban, es indudable que Pablo ya era miembro del Sanedrín. Si era miembro del Sanedrín, tenía que tener mínimo 30 años. Menos no podía. Y también hay otro aspecto, tenía que tener esposa para ser miembro del Sanedrín. Yo sé que hay una línea de hermanos que creen que Pablo era soltero y hay otra línea de hermanos que creen que Pablo era viudo. Hay esas dos escuelas. Hechos 26:9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto.
Entonces, esta palabra yo di mi voto es la que lleva a muchos eruditos a creer que Pablo era miembro del Sanedrín. Quiero leer el comentario bíblico al texto griego del Nuevo Testamento de A.T. Robertson, la palabra donde dice yo di mi voto. Él dice que puede traducirse eché mi piedrecita negra. Los antiguos griegos empleaban piedrecitas blancas para la absolución. Eso aparece en Apocalipsis 2:27, y negras para condenar, como se usa aquí. Los dos únicos casos de empleo de la palabra en el Nuevo Testamento. Literalmente echaban las piedras dentro de una urna. Si aquí se toma el sentido literal del lenguaje de Pablo, era miembro del Sanedrín y por ello mismo estaba casado al emprender la persecución. Esto es bien posible, aunque no estaba casado cuando escribió. ¿Cómo lo sabemos? 1 Corintios 7 y 8, donde dice: quisiera que todos los hombres fuesen como yo. Y sigue diciendo a los solteros y a los viudos. Entonces, esa es la relación que se hace de solteros o viudos, ¿cierto? Es posible tomar el lenguaje en sentido figurado para denotar aprobación de las acciones del Sanedrín, pero no es tan natural. Quiero leer el libro de Tom Wright que se llama El verdadero pensamiento del apóstol Pablo en relación con Pablo siendo fariseo, porque esto es muy importante para entender el pensamiento y el desarrollo de Pablo. En Romanos 10:2, Pablo escribe a sus compatriotas judíos esta frase que claramente denota un tono autobiográfico. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y esto se hace aún más autobiográfico en Filipenses 3:6, donde Pablo se describe a sí mismo de la siguiente manera: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. El celo, como ya veremos, es un fenómeno clave para determinar el tipo de judío y el tipo de orden judío que el joven Saulo de Tarso buscaba. ¿Qué tipo de fariseo era Saulo? El celo lo sitúa en el grupo del judaísmo del primer siglo, fariseo. Un fariseo chamaíta, y no solo fariseo chamaíta, sino el más estricto de todos. ¿Quién eran los chamaítas? Durante la generación anterior a Saulo había tenido lugar una división en el movimiento fariseo. Durante el reinado de Herodes el Grande aparecieron dos escuelas de pensamiento dentro del ya poderoso movimiento, siguiendo a dos grandes maestros del periodo herodiano, Hillel y Chamaí. Sabemos de ellos por muchas discusiones en la Misná, que es la legislación judía, escrita alrededor del año 200 después de Cristo, donde casi todas las ocasiones Hillel era poco severo y Chamaí era el estricto. Cuando la Misná salió a la luz a finales del siglo II, la posición hillelita había ganado terreno, lo que se ve claramente en la misma Misná. Sin embargo, entre el periodo de Hillel y Chamaí, a finales del siglo I, el Rabí Akiva Saulo había crecido pues en un ambiente de intenso debate y leal al partido. A principios del siglo II había mucha controversia entre las dos ramas de los fariseos. Pablo era un chamaíta, un fariseo extremadamente estricto, lo que hoy llamaríamos un militante extremista. Pero en relación con qué tema era Hillel poco severo y Chamaí estricto, la Misná y los escritos rabínicos nos muestran que el uno era poco severo y el otro, respectivamente, con la observancia personal de las leyes de la Torá, era riguroso. Según las pruebas que tenemos, podemos decir que los chamaítas están en el poder durante el periodo de Herodes el Grande y la guerra judeo-romana del 66 al 77. Durante este precioso periodo hubo hillelitas muy importantes como el Gamaliel, al que se menciona brevemente en Hechos 5:34. Justamente él aboga por esta posición de vivir y dejar vivir. Según el Talmud, Gamaliel era nieto del famoso rabino Hillel. El Gamaliel de Hechos 5 no habría estado de acuerdo con el apedreamiento de Esteban. ¿Cierto que no? Saulo pudo haber aprendido mucho de Gamaliel, pero no compartía su posicionamiento. Página 36. Vamos a leer a Pablo, el perseguidor. Primera de Timoteo 1, versículo 12. No hubo un fariseo como Pablo que se destacara por ser el perseguidor número 1 de la iglesia naciente en el primer siglo. Nadie lo igualaba en celo, nadie lo igualaba
en querer guardar los puntos de la ley. Primera de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Amén. Mas, gracias a Dios, fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y Gálatas 1:13. Acá se ve un poco más claro eso que estamos hablando. Estamos conociendo primero a Pablo. ¿Sí? Estamos conociendo primero a Pablo. Y son las dos palabras en que nos vamos a centrar hoy. Pablo, apóstol. Estamos viendo primero a Pablo y después vamos a mirar al apóstol. Gálatas 1, versículo 13. Porque ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y terminemos a Pablo como perseguidor en Hechos 22, versículo 4. Hechos 22, versículo 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Entonces aquí estamos viendo nosotros ¿quién era Pablo? ¿Qué tipo de fariseo era Pablo? Pablo era un fariseo chamaíta que perseguía a los cristianos hasta la muerte. Aunque es raro haber aprendido con un hombre que era un poco más dócil como era Gamaliel, ¿cierto? Pero como lo muestran las escrituras, persiguió ese camino hasta la muerte, ¿cierto? Por la estricta observancia de la ley. Eso lo llevaba a ver a los cristianos como una secta y a Jesús como un falso Mesías, ¿cierto? Y el nuevo diccionario bíblico de Vila Escualín nos va a decir que lo más probable es que la lapidación de Pablo se da porque Esteban, cuando se enfrentó a los judíos o se enfrentó a los de la sinagoga, posiblemente Pablo estaba entre esos judíos de la sinagoga cuando se enfrentó con ellos. Hechos 6, versículo 9. Los falsos testigos que lapidaron a Esteban encargaron al joven Saulo que guardara sus ropas. Ya lo leímos, Hechos 7:58. Saulo fue seguramente uno de los judíos helenistas mencionados en Hechos 6:9. Vamos a leerlo. Hechos 6, versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba, ¿cierto? Entonces seguramente Pablo fue uno de los judíos instigadores del martirio de Esteban. Aquí vemos ya que es evidente que Pablo aborrecía a los adeptos de esta nueva secta, los que se llamaban del camino, menospreciando a su Mesías y que los estimaba peligrosos tanto en el plano político como en el plano religioso. Lleno de un fanatismo firme y acerbo, estaba dispuesto a llevarlos a todos a la muerte. Acto seguido, después de la muerte de Esteban, Saulo organizó la persecución contra los cristianos. Aparte de Pablo ser un perseguidor encarnizado de los cristianos en el primer siglo, y vamos a entender por qué él tenía este tipo de pensamiento como fariseo chamaíta, aparte de eso, había algo más. Pablo era irreprensible en lo que tenía que ver con la ley, ¿cierto? Si había un hombre que no tenía tacha alguna como fariseo, ¿era quién? Pablo. Porque ustedes recuerdan en Juan o en Mateo, cuando dice que los fariseos iban donde Juan el Bautista para ser bautizados, ¿recuerda? ¿Y qué les decía Juan el Bautista? Hipócritas, ¿cierto? Pero Pablo no era un fariseo hipócrita. Pablo creía que lo que estaba haciendo era real, ¿cierto? Por eso él perseguía a los cristianos. Entonces, aparte de ser un fariseo chamaíta, era un fariseo irreprensible. Y esto va a ser un aspecto muy importante porque de ahí va a derivar la justicia propia de Saulo. Vamos a mirarlo. Filipenses 3:6. Vamos a leer muchos versículos parecidos. Filipenses 3, versículo 6. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley,
irreprensible. Esta irreprochabilidad llenaba a los fariseos de orgullo y los llevaba a despreciar al pueblo. Eso es lo que podemos ver en el texto del Evangelio de Juan, donde los fariseos llaman al pueblo sencillo maldito. ¿Ustedes recuerdan? Lo llaman maldito porque son hombres que no conocen la ley. Ese era el concepto de los fariseos hacia el pueblo. ¿Por qué el pueblo es maldito en las perspectivas de los fariseos? Por no conocer la ley. Al no conocerla, tampoco la practicaban. Al no practicarla, el pueblo atrasaba la venida del Mesías. Es el pensamiento fariseo. Que si ellos cumplían hasta una iota de la ley, se apresuraba la venida del Mesías, ¿cierto? Entonces creían que el pueblo, por no conocer la ley, estaba retrasando que el Mesías viniese pronto. En efecto, un fariseo pensaba más o menos así: cuando todos fueran como nosotros, que practicaban irreprensiblemente la ley, entonces el Mesías vendría. Ese es el pensamiento farisíaco y en relación con la irreprensibilidad. En el Evangelio de Lucas hay una parábola del fariseo y el publicano, en Lucas 18. Ella ilustra muy bien lo que estamos profundizando. El fariseo no deja espacio para la gracia y la gratitud y proclama ante Dios sus acciones y sus obras de justicia y trata a los pecadores con religioso desprecio. El judío irreprensible está lleno de sí, es autosuficiente y no queda más que esperar que Dios haga su parte, recompensándolo y bendiciéndolo. El fariseo cree que puede con su irreprochabilidad obligar a Dios a ser bueno para con él. Es lo que esperaba el personaje arrogante en la parábola de Lucas. En la lógica del fariseo, Dios solamente se mueve después de que la persona haya alcanzado la irreprensibilidad. ¿Sí ven? Cuando todos hayan llegado a ese estacionamiento, entonces Dios despertará su santa indiferencia y enviará al Mesías. La venida del Mesías, por consiguiente, no es obra del amor de Dios para los fariseos, sino el resultado de la justicia humana. Basta cumplir todos los detalles de la ley, ser irreprochable y esperar. El amor de las personas para con Dios vendrá en primer lugar, traducido en la práctica escrupulosa de los preceptos, y el amor de Dios para con el pueblo vendrá en segundo lugar. Por consiguiente, Dios puede ser manipulado de acuerdo con mi justicia. Practico el bien y Dios tiene que ayudarme. Hay textos en las cartas de Pablo que muestran cómo fue quebrada la espina dorsal del fariseísmo. Vamos a leerlo. Romanos 5, versículo 8. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Entonces vino primero el amor de Dios, ¿cierto? ¿Qué hizo eso? Quebró la dorsa principal de los fariseos. Por consiguiente, no fue la perfección de los fariseos y de la humanidad la que provocó la venida del Mesías. Por el contrario, cuando la humanidad menos merecía y esperaba, allí es cuando Cristo manifestó todo su amor y toda su bondad, ¿cierto? Entonces leímos esto para entender el pensamiento irreprensible de Pablo. Él hacía eso y perseguía a las personas, primero porque quería crear una herejía, ¿cierto? Y como no todos guardaban todavía la ley, pues el Mesías todavía no podía venir, ¿cierto? Esa es la primera palabra, Pablo. Esta era la persona de Pablo, el fariseo. Vamos a ver la segunda palabra, el apóstol. Gálatas 1:1. Gálatas 1, versículo 1. Vamos a leer más textos acá. Voy a leerlo de la Biblia textual. Pablo, un apóstol. En la primera reunión, cuando empecemos a considerar los textos de la Escritura, vamos a considerar por qué la Biblia textual traduce un apóstol y no traduce como traduce Reina y Valera, que dice Pablo, apóstol solamente, sino que vamos a mirar ese artículo 1 ahí, por qué la coloca los traductores de la Biblia textual. Vamos a mirar unos textos de las Escrituras donde nos van a mostrar la vida de Pablo, el proceso de Pablo. Hebreos 3, versículo 1, leamos la parte A.
Hebreos 3, versículo 1, leamos la parte A. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Primer versículo. Segundo versículo, Hechos 1, versículo 16. Estaban reunidos los discípulos antes de que el Señor ascendiera al cielo y ellos le preguntaron acerca de la restauración del reino. Y mira que lo que dice Hechos versículo 1. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Presta atención a esta palabra, hasta lo último de la tierra. Lucas 24, 45, tercer texto. Lucas 24, versículo 45. Vamos a leer muchos textos de la Biblia. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuarto texto, Hechos 9, versículo 15. Y queremos mostrar algo con estos textos que estamos leyendo. ¿Hechos 9, 15? Sí. Hechos 9, versículo 15. El Señor hablándole a Ananías. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Queremos mostrar con estos 4 textos la vida del apóstol. Primero, Pablo tuvo un llamamiento celestial. Cuando iba camino a Damasco, el Señor se le apareció en los cielos. El Señor resucitado se le aparece al apóstol Pablo en los cielos y le da un llamamiento, ¿cierto? Entonces el escritor a los Hebreos nos está retractando muy bien la vida del apóstol. Primero, su llamamiento celestial. Segundo, Hechos 1, 6 y Lucas 24, 45, el Señor Jesús le dijo a los apóstoles que iban a ser testigos hasta los confines de la tierra, ¿cierto? Y aquí nosotros incluimos al apóstol Pablo, aunque no estaba en este mandamiento que el Señor le dio a los apóstoles, a los 12 apóstoles del Cordero. Naturalmente Pablo fue uno de los hermanos que llevó la palabra y el testimonio de Jesucristo ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra, empezando siempre en Jerusalén. Y a dónde iba, lo primero que hacía Pablo era ¿qué? Ir a una sinagoga. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo: ir primero a la casa perdida de Israel. Por eso cuando él llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era que buscaba una sinagoga para predicarle a los judíos, ¿cierto? Y tercero, instrumento escogido. La palabra griega es skeuos, en el griego dice esquesos. Tiene un aspecto bien importante. El diccionario griego de Strong dice que significa la esposa como contribuyendo a la utilidad del esposo, ¿cierto? Entonces Pablo fue un hombre que se dejó tratar por el Señor, se dejó limpiar por el Señor para que Dios lo pudiera utilizar. Y de esa manera pudo ser utilizado para que casi medio mundo fuera evangelizado por el apóstol Pablo. Eso nos damos cuenta cuando miramos el recorrido que tuvo el apóstol Pablo en la obra apostólica. Entonces, de esto aprendemos nosotros, hermanos, que nosotros, si nos dejamos limpiar por el Señor, podemos ser instrumentos escogidos para llevar el nombre del Señor, como lo fue el apóstol Pablo. Hechos 9, versículo 1. Y vamos a mirar la conversión de Pablo. Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Podemos hablar de la vida de Pablo en 2 estadios.
antes de la aparición de la luz y después de la aparición de la luz. ¿Cierto? Cuando a Pablo le aparece la luz, la vida de Pablo se convierte completamente en otra, hermano. Hay un cambio notable en la vida de Pablo. Y el nombre incluso de Pablo, Pablo es llamado Saulo en los primeros libros de Hechos, pero en su encuentro con el procónsul Sergio Paulo y con su encuentro con el mago Elimás, a partir de ahí es que ya Lucas utiliza el nombre romano de Pablo. Pablo es el nombre romano, Saulo es el nombre hebreo, ¿cierto? Entonces ahí utilizaba ese cambio de nombre. Damasco estaba más o menos a 240 kilómetros de Jerusalén y era un viaje alrededor de 5 a 6 días. En ese camino, persiguiendo la iglesia, asolando la iglesia, es cuando fue llamado, es cuando Dios tuvo misericordia de él, hermanos, en ese momento. Y el hecho de que fuera fariseo es un aspecto importante en esta aparición del Señor Jesucristo, porque donde hubiese sido saduceo, lo más probable es que no hubiese creído que la aparición era algo genuina. ¿Por qué? Leamos Hechos 23, versículo 8. Hechos 23, versículo 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Sí? O sea que, ¿qué pasa? Había algo a favor del apóstol Pablo que creyese en espíritu y en la resurrección, porque a él le aparece el Señor resucitado. Y cuando el Señor resucitado le aparece, no duda en creer que efectivamente es el Señor, porque la primera pregunta que él hace es, ¿quién eres, Señor? La palabra Señor, aunque aquí se escribió en griego, lo más probable es que Pablo hubiera utilizado el hebreo, Adón, ¿cierto? Y Adón significa mi Señor, ¿cierto? Que también muchas veces es su equivalente a Yahvé. Entonces, cuando él ve esta luz, reconoce un señorío en la luz, reconoce que es cierto y reconoce que el que él estaba persiguiendo había resucitado, ¿cierto? Porque los fariseos sí creían en espíritus y en la resurrección. La cosa hubiera sido diferente donde hubiera sido saduceo. No la hubiera creído, hubiera seguido de largo, ¿cierto? Leamos a Tom Wright en el pensamiento, el verdadero pensamiento del apóstol Pablo en relación con la conversión de Pablo y en relación en qué significaba que él viera a Jesús resucitado como fariseo, con pensamiento fariseo. La conversión de Saulo y su significado. Camino a Damasco, el acontecimiento y su significado. Tenemos que enfatizar este hecho porque que Pablo reconociera que Jesús había resucitado entre los muertos es primordial para entender la importancia de lo que le ocurrió camino a Damasco. La importancia de la resurrección de Jesús para Saulo de Tarso cuando se quedó ciego y quizás herido en su viaje a Damasco es la siguiente. El único Dios verdadero había hecho con Jesús de Nazaret en medio de la historia lo que Pablo creía que Dios iba a hacer con Israel al final de la historia. Saulo creía que Yahvé vindicaría a Israel después de que sufriera en manos de los paganos. En cambio, había vindicado a Jesús después de que pereciera en manos de los paganos. Saulo creía que la gran inversión, el gran acontecimiento apocalíptico tendría lugar al mismo tiempo, una inauguración del reino de Dios con sonido de trompeta, con la desaparición del mal de una vez por todas y la entrada directa en la era por venir. Ese era el pensamiento que tenía Pablo. Pero en cambio la gran inversión, la gran resurrección se cumplió en un hombre. ¿Qué puede decir de esto? ¿Qué quería decir esto? Que si Jesús era en verdad el Mesías y su muerte y resurrección eran de verdad la solución divina y definitiva para vencer al pecado y vindicar al pueblo de Yahvé, entonces la era por venir ya había comenzado y ya había sido inaugurada. Aunque la era presente, la época del pecado, la rebelión y la maldad, aún siguiera avanzando con rapidez, así Saulo se dio cuenta de que toda la perspectiva que él había tenido de cómo Yahvé estaba actuando para descubrir su plan de salvación tenía que cambiar drásticamente. Saulo ya vivía en el final de los tiempos,
el final de la historia, a pesar de que aún se encontraba en la dimensión temporal previa a ese final. La era presente y la era por venir soplaban. Y él se vio atrapado en medio en ese periodo donde ambas épocas eran una realidad. Más bien se vio liberado se vio liberado para servir al mismo Dios de una nueva forma, con un nuevo conocimiento al que antes estaba cegado. Y si la era por venir había llegado, si la resurrección ya había empezado a tener lugar, entonces era el momento de que los gentiles entraran en escena. ¿Sí entendimos? Entonces, ¿qué pasaba? Pablo se esforzó a predicar el evangelio a los gentiles porque él creía que era inminente el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Por eso, hermano, cuando nosotros leemos las cartas, las epístolas de Pablo, nos damos cuenta que Pablo esperaba la venida de Cristo en sus días, ¿cierto? Era precisamente por el pensamiento fariseo que ellos tenían. Él creía que efectivamente que Israel iba a ser después vindicado, pero resulta y pasa que ve que al Jesús que está persiguiendo fue el que fue vindicado por Dios. Eso le decía a él con su mente farisea, que no demoraba en establecerse el reino de Dios en la tierra, ¿cierto? Y por eso vemos cómo Pablo se esforzó en predicar el evangelio a los gentiles. Por eso él habla en Romanos acerca de la plenitud de los gentiles, que cuando haya entrado el último de los gentiles, entonces Israel se volverá a Dios y se establecerá su reino, hermano. Este es el pensamiento de los fariseos en el primer siglo. Entonces, en esa aparición de Jesús resucitado, fue llamado por el Señor y fue comisionado para llevar el evangelio a los gentiles. Esa declaración se la hace el Señor a Ananías. Vamos a leerlo, ya lo leímos, 9:15 de Hechos. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Su doble nacionalidad sirvió para esto, hermano. Por causa de ser ciudadano romano, pudo llegar a ciertos lugares donde los 12 apóstoles no pudieron llegar. Mira, hermano, hay algo bien extraño. Extraño no, es la economía del Espíritu Santo. Cuando miramos nosotros que Dios le da, el Señor Jesús le da el mandamiento a los apóstoles de llevar su nombre hacia los confines de la tierra, ¿cierto? Pero vemos que el registro de llevar el testimonio de Jesús hasta los confines de la tierra, ¿de quién lo dan? Lo dan es de Pablo. No vemos el testimonio de Tomás, no vemos el testimonio de Felipe, no vemos el testimonio de Andrés, no vemos el testimonio ni siquiera de Pedro llevando el evangelio a los confines de la tierra. En Hechos solo vemos el testimonio de Pablo llevando el evangelio hasta los confines de la tierra, hermano. ¿Sí? Entonces miremos este asunto de Pablo siendo el apóstol a los gentiles. Gálatas 2, versículo 7. Volvemos a decirlo, es quizás el hombre más influyente en el Nuevo Testamento después de Jesucristo, hermano. Gálatas 2, versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el llamamiento de Pablo era a las naciones no circuncidadas, ¿cierto? Naturalmente, él cumplía el mandamiento de predicar a los judíos donde iba, pero llegó un momento en que el Señor le dijo que no iban a recibir el testimonio de él en medio de los judíos, y llegó un momento en que sacudió sus pies y dijo: no más, me voy a los gentiles, porque los judíos no querían recibir el testimonio del Señor. Segunda de Timoteo 1:11 y Romanos 11:13. Segunda de Timoteo 1:11, dice Pablo: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y Romanos 11:13 nos dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, ¿cierto? Entonces el llamamiento de Pablo era para llevar el testimonio de Jesucristo a las naciones. Y cuando vemos nosotros los viajes de Pablo, vemos que Pablo cumplió a cabalidad su ministerio, hermano. Miramos que empezó en Antioquía su testimonio como servidor de Dios, ¿cierto? Primero el Señor se le apareció camino a Damasco,
luego en Damasco se quedó unos días, se fue para Arabia, fue a Jerusalén, bajó a Antioquía y en Antioquía empezó su testimonio, ¿cierto? Y desde ahí vemos todo el recorrido que hace. Pasa por Asia, lo que hoy es Asia para nosotros, ¿cierto? Pasa por Europa llegando a lo que es Grecia y luego sigue llegando a lo que es Roma en Italia. Y en la historia de la iglesia, no lo dice la Biblia, Pablo llegó hasta España, hermano. O sea, cumplió a cabalidad lo que el Señor le mandó. Incluso hay veces pensamos que hizo un poco más, como que llegó al siervo inútil, ¿cierto? Porque hizo todo lo que su Señor le pidió. Y lo más importante en el llamamiento de Pablo fue la revelación que tuvo acerca del Hijo de Dios. Fue el eje central en su vida. Eso era lo que movía al apóstol Pablo. Vamos a leerlo en Gálatas 1, versículo 15. Gálatas 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Sí? Esto fue el núcleo de la vida de Pablo, la revelación que él tuvo acerca de ¿quién? De Jesucristo. El Padre le reveló al Hijo, el Hijo le reveló quién era el Padre. Y el centro de la vida de Pablo fue en base al Hijo de Dios. Porque la Escritura nos muestra que Pablo, desde que se convirtió, inmediatamente empezó a predicar al Hijo de Dios. La palabra griega para revelar ahí es apocalipto, dice en el griego. Y tiene su raíz en Apocalipsis, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué se utiliza esta palabra acá? ¿Ustedes recuerdan al apóstol Pedro? Cuando en Cesarea el Señor le preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice, bienaventurado eres, porque no te lo reveló. Pablo naturalmente no conocía quién era Jesucristo, antes lo estaba persiguiendo. Y solamente la única manera de que él pudiese conocer quién era el Señor era por una revelación, la misma revelación que tuvo Pedro, por el Espíritu Santo. Aquí en este caso el mismo Señor se le revela y esa revelación hace que se le caiga la ceguera que tenía en los ojos. Por eso el resultado fue que quedó ciego, ¿cierto? Porque no conocía quién era el Hijo de Dios. Y lo que hace que nosotros sigamos al Señor fervientemente como Pablo es la revelación que tenemos de Jesucristo en nuestro interior. ¿Sí? Si Cristo tiene todo el peso en nuestro corazón, si Cristo es lo más importante en nuestra vida, así va a ser nuestro servicio al Señor. Pero si Cristo tiene solamente un lugar, un pedacito en nuestro corazón, es importante unas veces, no es importante otras veces, así mismo va a ser nuestro servicio para el Señor. Entonces, Pablo sirvió al Señor de esa manera, precisamente por lo que representaba a Cristo y la revelación en su corazón, hermanos. Amén. Entonces, Pablo, después de eso, empezó a predicar a Jesús. Inmediatamente empezó a predicar a Jesucristo. Desde su conversión, Saulo empezó a anunciar el evangelio, predicó a Cristo en las sinagogas de Damasco. Vamos a leerlo, Hechos 9, versículo 20. Hechos 9, versículo 20. Después de que se le apareció el Señor, después que fue Ananías y lo confirmó, dice la Escritura, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué cosas? ¿Qué contradicción? Antes estaba persiguiendo a los cristianos porque decían los cristianos que Jesús era el Hijo de Dios y los perseguía a muerte. Ahora se encuentra en el otro lado de la cortina. Ahora se encuentra diciendo, ese Jesús, el que crucificaron los fariseos y los romanos, es el Hijo de Dios, hermano. Lo que Dios puede hacer en el corazón de una persona. Un hombre lleno de odio, lleno de rencor, ¿cierto? Lleno de muerte, porque perseguía a los discípulos hasta la muerte. Dios cómo transforma el corazón de ese hombre. Y aparte de que hay veces se ve que habla duro en las epístolas, también lo muestran como siendo tierno con los hermanos, como siendo dócil y como siendo delicado. Eso solo lo puede hacer el Señor.
Hechos 2:42. Entonces, él predicaba inmediatamente que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso estaba en consonancia con la predicación que tenían los apóstoles del Cordero. Hechos 2, versículo 42. Ya vamos terminando, hermanos. Hechos 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y Hechos 5, 42 nos dicen que es la doctrina de los apóstoles. Hechos 5, 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sí? O sea, la predicación apostólica de los apóstoles del Cordero era que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pablo, cuando se convirtió, empezó a predicar lo mismo, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y confirmémoslo para terminar en 1 Corintios 2, versículo 12. Primera Corintios 2, versículo 2. A lo que dice Pablo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso era lo que Pablo predicaba, a Jesucristo y a él crucificado. No había más en el lenguaje de Pablo. Miren las predicaciones de Pablo en el Nuevo Testamento. ¿De qué predicaba? ¿Acerca de qué hablaba? De Jesucristo y de él como crucificado. Porque él sabía que eso era lo que le daba salvación a los hombres, hermano. Amén. Y por causa de predicar a Jesucristo y a este crucificado, ¿qué pasó? Lo iban a matar. Le iban a hacer lo mismo que él estuvo haciendo en un tiempo, ¿cierto? Y en 2 Corintios 11:32, unos libros más adelante, que también lo dice en Hechos 9:23, después de estar predicando de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Hermano, y el llamamiento también implicaba algo más. No solamente va a ser predicador y va a ir a las naciones. ¿Sabe qué más le dijo a Ananías? Vas a ver cuánto va a tener que sufrir por causa de mi nombre. Eso está implícito en el llamamiento de todos los cristianos, hermano. El sufrimiento por causa del reino de los cielos va implícito en el llamamiento de todos los cristianos. ¿Sí? Amén. Y en lugar de, cuando salió de Damasco, en lugar de volver a Jerusalén, se dirigió a la Arabia, volvió después a Damasco. 3 años después se entrevistó con Pedro, duró con él 15 días. Y no iba a ninguno de los apóstoles excepto al hermano del Señor, a Jacobo. Desde ese momento, año 35, año 36, Pablo se consagró enteramente al Señor. Desde el momento mismo de su llamamiento, Pablo se consagró enteramente al Señor. Y esto lo vemos en un texto de la Escritura, Filipenses 3, versículo 12. Toda la vida la dedicó al servicio de Cristo, porque Cristo a él le alcanzó cuando se le reveló, cuando el Padre reveló el Hijo en el corazón de Pablo. De ahí en adelante toda la vida Pablo se la dedicó al Señor. Como Cristo lo alcanzó, ahora él estaba trabajando para algo. ¿Para qué? Alcanzar a Cristo. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o alcanzar o tomar aquello para lo cual también fui asido o alcanzado por Cristo Jesús. El Señor alcanzó a Pablo, pero ahora Pablo en su servicio quería alcanzar al Señor. Vivió toda su vida para eso, hermano. Y es una enseñanza preciosa para la iglesia, hermano. Desde el momento mismo de nuestro llamamiento no debemos escatimar en darlo todo por alcanzar al Señor, hermanos. Amén. De ahí en adelante empieza entonces el trabajo de Pablo en una iglesia local. ¿Cuál? La iglesia en Antioquía. Empieza su trabajo en la iglesia en Antioquía, sirviendo en la predicación, sirviendo con los hermanos ahí. Y entonces la Biblia dice que ahí en Antioquía son llamados cristianos por primera vez en la historia, ¿cierto? Y naturalmente, por ese trabajo de Dios en medio de los hermanos,
surge un conflicto. ¿Cuál? Antioquía es la primer iglesia gentil que se establece en el mundo. La primera iglesia que se estableció era ¿en dónde? Jerusalén. Y como Antioquía era la primera iglesia gentil que se establecía, pues iban a entrar unos conflictos entre los hermanos en Jerusalén, guardadores de la ley, y los gentiles en Antioquía. El éxito de la obra de Pablo entre los gentiles provocó entonces un conflicto en el seno de la iglesia. Ciertos cristianos de origen judío, todavía aferrados a la ley de Moisés, fueron de Jerusalén a Antioquía con el fin de anunciar a los convertidos salidos de la gentilidad que la salvación dependía de la circuncisión. Y este texto va a ser muy importante porque va a ser el texto con el cual se abre el libro de los Gálatas. Este es el tema principal del libro de los Gálatas. Los judíos tratando de colocar en la ley a hermanos de la gentilidad. Hermanos, ¿sí me entiendes? Entonces vimos ahí una breve introducción acerca de la vida de Pablo y acerca de la vida del apóstol y su llamamiento. Queremos terminar con este libro del hermano Christian Chen, que se llama El misterio de su voluntad. Aquí el hermano nos va a hablar acerca de los periodos que tuvo el apóstol Pablo, partiendo de que el ministerio de Pablo duró más o menos 33 años. Recuerda que dijimos, el apóstol Pablo tuvo llamamiento más o menos al año 35, que fue la muerte de Esteban. Se cree por la historia de la iglesia que Pablo fue decapitado en el gobierno de Nerón más o menos en el año 68. Es más o menos un promedio. Tenemos ahí entonces un lapso de ¿cuánto? Un lapso más o menos de 33 años, ¿cierto? 35 a 68, ¿cierto? El hermano Christian Chen, sacando esta cuenta, dice que el apóstol Pablo tuvo 3 periodos de 11 años cada uno. Vamos a mirar qué es lo que nos dice el hermano Christian Chen en su libro El misterio de su voluntad. Él divide la vida cristiana de Pablo en 33 años en 3 etapas, 11 años cada una. La primera es la infancia, la segunda es la adolescencia y la tercera es la madurez. Por su parte, el orden en que las epístolas fueron escritas revela características propias de cada una de estas etapas. Y aquí la correspondencia es aún mayor porque no solo se ve entre la vida de Pablo y las epístolas mismas, sino que alcanza a las iglesias o a personas a las cuales fueron dirigidas. Hay 4 grupos de epístolas. El primero lo conforma Primera Tesalonicenses y Segunda, que corresponde a la infancia espiritual de Pablo y dirigida a una iglesia nueva que experimentaba sus primeros meses de vida. El segundo grupo lo conforman Romanos, Gálatas, Primera y Segunda Corintios, que corresponde a la adolescencia espiritual de Pablo, dirigidas a iglesias que necesitaban una enseñanza ordenada y sistemática. El tercer grupo es Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, que corresponde a la madurez de Pablo, la etapa de mayor revelación en su confinamiento en Roma. Y el cuarto grupo es Primera y Segunda de Timoteo y Tito, que corresponde a la vejez o a la ancianidad de Pablo. Los primeros 11 años de Pablo fueron años de aprendizaje, de silencio. Arabia y Tarso fueron lugares que le vieron beber las primeras palabras de Dios y recibir las primeras lecciones espirituales. Su vida era como un dique que retenía el agua que algún día iba a ser soltada. Los segundos años, 11 años, fueron los años de mayor fructificación. Pablo realizó 3 viajes misioneros y llenó del evangelio a todo el mundo conocido. El agua se desparramó llenando la vida a todos los rincones. En los terceros 11 años, los que pudieron haber sido de mayor crecimiento aún, Pablo por largos periodos estuvo confinado en una cárcel. Pero la pérdida de la libertad no significó una mengua para su vida espiritual. Al contrario, cuando más bajo fue llevado, más alto lo levantó Dios. Estando en la cárcel, recibió revelación de los más grandes misterios de la Biblia. Entonces, con esto, hermano, concluimos esta introducción acerca de la vida del autor de la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo. Es algo que nos enseña bastante
fue un hermano que entregó y dedicó su vida al servicio del Señor. Estaba buscando alcanzar a aquel que lo alcanzó en algún momento de su vida. Entonces, Dios mediante, en la próxima reunión vamos a hacer ya una introducción al libro de Gálatas, para empezar entonces a hacer la exégesis del libro. Que la vida de Pablo, la enseñanza de Pablo, de lo que hizo Cristo en el apóstol Pablo, pueda ser un ejemplo para nosotros. Recuerden lo que leímos, lo que dijimos al principio: sé imitadores de mí, porque yo lo soy de Cristo. Vamos a orar al Señor, hermano, y vamos a agradecerle.